Y entonces, la actividad que les tocó trabajar en equipos, retomaban la emoción que habían escrito en el Padlet y la estrategia que habían escrito, pero ahora en equipo iban a seleccionar una de las emociones de los participantes del equipo y van a desarrollar la estrategia en una infografía. ¿No? Entonces, eso es lo que tenían que haber subido en la carpeta de Drive. Bueno, ¿cómo nos fue en esa carpeta de Drive? ¿Ahí sí cambió la pantalla? Sí. Ok. Entonces, nos entregaron 14 infografías. Dos de ellas no se centraron en emociones. Hablaron de la autorregulación y de la autogestión. Esas son habilidades para desarrollar, en este caso en los estudiantes, pero no estaban atacando el tema de la emoción. Entonces, recuerden que en la infografía lo que se pedía era poner cuál es la emoción que estaban trabajando y cuál estrategia iban a utilizar para sacar si era una emoción positiva, sacar el mejor provecho de esa emoción, o si es una emoción negativa, cómo enfrentarla y cómo tratar de eliminarla. Y entonces, en ese sentido, era como se tenía que haber trabajado en la parte de las emociones. Hablaron en las infografías de diferentes emociones, de la sorpresa, de la satisfacción, de la frustración, empatía, motivación, desmotivación, inseguridad, confianza, nerviosismo, miedo. Pero no todos trabajaron una estrategia. A veces quedó en términos de mencionar la emoción y ya. Como que, ay, bueno, que no digan que no puse la emoción y trabajo una estrategia de otra cosa, que no apelaba para nada la emoción que se había puesto ahí. Hubo quienes sí trabajaron y se enfocaron en la parte de la emoción, quizás faltó fortalecer algunos aspectos y hubo quienes lo trabajaron bien, considerando justamente esa emoción. Entonces, aquí elegimos dos de las infografías que pusieron en la carpeta. Todos ustedes tienen acceso a la carpeta, entonces pueden ver las infografías. Quisimos elegir estas dos porque creemos que son un ejemplo en donde hay aspectos por fortalecer y otra que trató de ser como bien enfocada en trabajar la emoción que se señalaba. En el primer caso estábamos hablando de la empatía. Y entonces mencionan qué es la empatía, hay una definición de la empatía y después la estrategia que se plantea es esta sesión donde el profesor con los alumnos tienen esta parte de diálogo y de conversación sobre cómo se sienten. Y se toma nota, se dividen en equipos, hay un vocero del equipo que al final de la sesión vuelve considera los sentimientos, me imagino. O sea, aquí me estoy imaginando porque es así tal cual como lo están poniendo, ¿eh? No sé qué pasaba con esto que se platicaba. Dice, es para respetar los acuerdos del equipo. ¿Cuáles acuerdos? ¿En qué momento se dice que son acuerdos de respetar los sentimientos, respetar la forma de trabajo, ¿de qué? Y después ya al cierre dicen, el profesor vuelve a preguntar a los alumnos cómo se sienten en la misma escala. Entonces, pareciera que solo por trabajar, por llevar la clase, estoy tratando de ver si se sienten más cómodos los estudiantes, si se sintieron que había un poco de comprensión y de intención de ponerse en el lugar del otro, o qué. ¿Qué pasó ahí? Queda muy vacío, no se entiende cómo se trabaja aquí la empatía.
ni siquiera dónde el profesor puede rescatar esta parte de cómo se sienten los estudiantes. ¿Sí me explicó? Y entonces, esto tiene que ver un poco con lo mismo que ya habíamos platicado y que Mirna insiste en todas las sesiones, ¿no? O sea, ¿qué estamos esperando que ocurra con esta estrategia? ¿Qué nos gustaría ver? ¿Qué nos gustaría ver al inicio de esta sesión? Los alumnos dicen cómo se sienten y qué nos gustaría ver al final. Y para que efectivamente se dé ese cambio, ¿qué pasó? ¿Cómo lo trabajé? ¿Cómo recogí los resultados de esa primera encuesta? Uh-huh. Mirna, no sé si quieres comentar algo. Sí, yo creo que es muy importante y acuérdense que la intención de que ustedes mantengan como esta participación activa es de repente enfrentarnos, como decía Larisa, así como en la empatía, trato de ponerme en el lugar del otro, aquí también lo estamos usando en ese mismo sentido de yo como docente ahora me pongo en el lugar del alumno, ¿no? Y entonces, como puede ser que, digo, así lo supusimos nosotras cuando estábamos revisando las infografías, ¿será que no explicamos bien lo que queríamos? Puede ser. ¿Será que les fue complicado reunirse y al final esta parte de interactuar y con alguien que no he trabajado antes? Entonces, pues bueno, si me mandó eso, yo lo incluyo y no sé si lo puedo modificar porque así me lo mandó el compañero. O sea, empezamos a suponer cosas tratando de explicar por qué no sucede lo que uno espera como docente, ¿no? Entonces, recordábamos que una queja que ustedes pueden oír en cada reunión de docentes que se haga es, ¿por qué los alumnos no siguen las instrucciones? ¿Será que no leen completos? ¿Será que no están bien escritos? Bueno, pero ya los revisamos 10 veces y parece que es claro. Preguntamos, díganme si no dicen ustedes. Preguntamos, ¿tienen alguna duda? Nadie tuvo dudas, entonces, ¿por qué no nos entregan lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, parte de este ejercicio es eso. Queríamos recuperar, por un lado, el trabajo que ustedes hacen de manera individual, pero acuérdense que estábamos retomando la dimensión social y entonces empezar a ver lo complicado que puede ser también para un alumno realizar una tarea. Ustedes tenían mucho tiempo. A veces esto mismo le pedimos a los alumnos en 3 días, ¿no? Busque equipo, pónganse de acuerdo, entreguen la tarea y es para el viernes o para el lunes en este caso, ¿no? Entonces, todo eso es de las cosas que queremos reflexionar. O sea, al final es la construcción de un producto, sí, que tenía que ver con algo que todos conocían, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no logramos esos productos, no? O sea, finalmente no es una cuestión de calificación, como a veces pensamos que es el pensamiento de los alumnos. No es aquí me hubieran puesto 5, me hubieran puesto 0 maestras, o hubieran valorado mi esfuerzo y me ponen 9 porque pues, nos esforzamos, nos reunimos, nos costaba mucho trabajo. Es quedarnos con esta parte también de esa experiencia que fue trabajar con otros en este momento donde, como decía Larisa, las emociones son un tema que todos tenemos presente y que tal que el problema fue justo eso, no sé cómo manejar mis emociones y tampoco cómo manejar los del otro, ¿no? Entonces, es parte de lo que vamos a ver hoy. Esto es como una primera impresión, pero sí queríamos en este sentido, bueno, a mí me interesa que tengan claridad de no son las actividades porque es lo que se nos ocurre, ¿no? Ahora que hagan una infografía, ahora que hagan un mapa, ¿no? Sino va llevando esto de poderles dejar a ustedes la experiencia para reflexionarla y para que ustedes puedan al final llevarla a su propia práctica, tener esta empatía con los problemas que pueda tener el alumno o por otro lado también recibir esa retroalimentación en donde digan, pues nadie entendió qué querían, ¿eh? Por eso nadie lo hizo. ¿No? Eso también puede ser. Entonces, bueno, es algo que vamos a trabajar ahorita más adelante, pero en general yo quería hablar del proceso
por el que pasaron todos de por qué no buscar entregar lo que se pedía, ¿no? Y lo vamos a retomar un poquito más adelante. Gracias, Larisa. No, ¿de qué? Y creo que Olivia tenía la mano levantada. Sí, sí, efectivamente. Fíjense que yo creo que, por ejemplo, mi equipo, trabajamos mucho, nos vimos varias veces, o sea, creo que fue una experiencia muy positiva, pero curiosamente las tres entendimos lo mismo e hicimos otra cosa bien diferente a los dos ejemplos que están poniendo. En nuestro caso, efectivamente comentamos las emociones, o sea, hicimos ese proceso, ¿no? De comentar nuestras emociones, de comentar lo que cada una había desarrollado en lo individual, y lo que hicimos fue tratar de hacer una estrategia para la dimensión emocional, ¿no? Pero justamente uno de los temas que tocamos fue hacerlo de largo aliento, es decir, una estrategia para todo un curso. Ajá. Entonces, y pues ya subí ahorita la infografía para que también si en algún momento tienen oportunidad de verla. Y pues creo que hicimos una cosa diferente a lo que nos están mostrando. Y curiosamente entendimos las tres lo mismo. Entonces, tal vez aquí sí hubo una situación de no total claridad en la instrucción o en la indicación, ¿no? Quizá también aquí sí hay ese factor. Creo que hay ya. Gracias. Olivia, qué bueno ahorita que mencionas, es algo que yo sí quería agregar. Recuerden que estamos trabajando la dimensión social. Díganme o levanten su manita quiénes revisaron el trabajo de los demás, porque la carpeta tenía ese acceso abierto. Entonces, o sea, es algo igual, ¿no? Estoy trabajando una dimensión social. Digo, la razón es un poco para mí mismo. ¿Por qué si me fijo en lo que hacen los demás? ¿Con qué primera intención lo hago? A ver si estoy haciendo lo correcto, a ver si los otros le pusieron más diseño, menos, si solo entregaron texto. Esta es la parte importante de las actividades, o sea, quisiera yo dejar esto claro. Lo importante de las actividades no es la entrega, sino pasar esa experiencia del proceso e ir reflexionando en todos estos pasos, ¿no? ¿Por qué si tenía acceso a los otros trabajos no los revisé? No sé, es parte de la reflexión. Gracias. Gracias. Amparo, y luego Francisco y después Silvia. Sí, muchas gracias. Bueno, pues a mí en lo particular sí me gustaría saber en dónde está, bueno, no sé si nuestro trabajo estuvo mal, no sé si nuestro trabajo tuvo algunas limitaciones. O sea, en este momento han generalizado y nos muestran dos imágenes en donde en el primer recuadro, pues nos están señalando que está ambiguo, que no hay precisión, que no se detalla. En el segundo, pues no he escuchado el comentario. Entonces, no sé si el comentario va a ser, así es como se tendría que haber hecho, miren cómo se detalló, en fin, ¿no? Y, por ejemplo, en lo particular, yo trabajé con Raúl, tuvimos la posibilidad de trabajar juntos y pues sí le dedicamos tiempo, nos fuimos sobre las instrucciones y pues pensamos que respondimos a lo solicitado. Parece que no es así, no lo puedo asegurar porque todavía pues no ha sido de manera directa los comentarios, pero en lo personal a mí sí me gustaría saber para ver cómo lo comprendimos. Y la otra pregunta sería, ¿y por qué lo comprendimos mal? O sea, yo creo que sí sería algo importante decir, bueno, ¿por qué si la mayoría no respondió a lo solicitado, por qué no lo está haciendo? Y señalar los aspectos. Y porque eso nos pasa en los grupos, ¿no? En ocasiones pensamos que nuestras instrucciones son claras,
pensamos que los estudiantes las recibieron de manera adecuada. Como bien dice Mirna, cuando preguntan, ¿y quedó claro? En ese momento tal vez pudo haber quedado claro, pero cuando uno ejecuta la actividad o la tarea, pueden ahí surgir varias dudas. Entonces, tal vez en ese momento uno trata de resolverlas y finalmente se compromete a entregar la tarea, ¿no? Pero resulta que esa tarea pues no fue lo que se pidió. Entonces, me parece que ahí es donde entra también este rol que nos han insistido de que, o yo al menos así lo veo, ¿no? Nosotros primero para poder correr tenemos que aprender a caminar, ¿verdad? Pero antes de caminar tenemos que aprender a ponernos de pie. Entonces, a lo mejor nosotros estamos en la primera etapa. Si ustedes nos señalan qué es lo que nos faltó, me parece que vamos a poder dar los pasos, pues ya mejor, y después ya vamos a correr. Entonces, a mí en lo personal, y me parece que Raúl comparte esta idea, esta solicitud es, ¿en qué nos equivocamos? Yo sí revisé varias de las infografías, eran pocas, al principio eran pocas, o sea, hasta la semana pasada, sí eran 3 o 4, si no mal recuerdo. Recuerdo que un compañero subió primero su infografía, pero ya después, yo soy honesta en ese sentido, ya no tuve tiempo de revisarlas. Las últimas que revisé fueron 2, que pues estaban hasta el día de antier, que yo había entrado, más las que ya había revisado antes. Entonces, pues sí, esa es mi solicitud, ¿no? O sea, de verdad, a mí me encantaría que sí me comentaran, así como me asesoraron, porque ustedes me asesoraron muy, con mucha dedicación en la tarea anterior, que pues lamentablemente yo tuve una situación familiar que me impedía estar en la sesión, pero ustedes con esa media hora que nos dieron antes, yo aproveché al máximo y me quedó, bueno, considero que mi propuesta ya está más detallada. Así me gustaría, o sea, yo esperaría también así esa retroalimentación, porque me parece que todos los que estamos acá pretendemos lograr el objetivo que ustedes nos han compartido, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Gracias. Sí, gracias, Amparo. Ahorita, antes de que le pase, Francisco ya bajó la mano. Pero no, sí quiero comentar algo, pero después lo que vas a comentar tú. Sí, nada más brevemente, o sea, sí, por supuesto, creo que con lo que mencionas salen varias cosas o sea, siempre es complejo, no es tajante decir, no entendieron, o tajante, no supimos explicar. A lo mejor efectivamente sí, estuvo muy enredado, pero de repente pues hay tareas que estuvieron bien. Entonces, creo que no podemos decir tajantemente pasó una u otra cosa, sino es una parte difícil, ¿no? Creo que hay aspectos que a partir de esta situación nos dan que comentar sobre las diferentes dimensiones, ¿no? Esta parte de la dimensión social, como bien señalan, por un lado, ver qué están haciendo las otras personas. Nosotros, ¿qué les decimos a los alumnos cuando nos entregan algo que no era? ¿Por qué no te acercaste y me preguntaste si tenías dudas? O no les decimos a los estudiantes. Dicen, es que la verdad no entendí bien y por eso no lo entregué. ¿Y por qué no me preguntaste? ¿No? Y cómo vamos ejerciendo también ese tipo de situaciones. Y volvemos, fíjense cómo muchas veces, creo que a lo largo del seminario han salido cosas que estamos muy familiarizados desde profesor, desde nuestro papel de profesor con lo que ocurre en el grupo. Y de repente, cómo se repite eso mismo, como decía Mirna, a veces porque nuestros alumnos nos dicen es que no se entendió, ¿no? Y entonces lo mismo decimos nosotras, bueno, es que ¿por qué no se entendió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Y efectivamente puede estar entre que no es completamente claro el escrito y en la conversación se dice una cosa que no está ahí directamente escrita en la instrucción y entonces pues ya se termina obviando, ¿no? Pero
volvemos a lo mismo. ¿Cómo podemos ir cuidando esos diferentes aspectos? Porque la parte de aprender con los otros y de los otros también se vuelve importante, ¿no? Esa por un lado. Por otro lado, sí, en esta ocasión decíamos, no queríamos ahondar en tener todas las presentaciones una por una y nada más hacer como una parte general. Creemos que también nos gustaría un ejercicio de autorreflexión. Ahorita vamos a ver la segunda presentación. Efectivamente no se ha descrito que se encontró en ella, pero también cómo vamos reflexionando y cómo vamos viendo nuestro trabajo en relación con lo que se está diciendo ahí, ¿no? Recordemos también en esta parte del aprendizaje autónomo esta autocrítica, ¿no? Y que de repente nosotros mismos digamos, híjole, sí es cierto, no puse esa parte. O sí, a lo mejor la verdad cumplí con todo eso, ¿no? No tengo esa parte. Entonces, creemos que justo como dices, Amparo, hemos ido tratando de llevarlos poco a poco y de ir trabajando las diferentes dimensiones e irlas trabajando de diferente manera para ver todo lo que comprende la autonomía. Porque no es nada más la dimensión social, no es nada más la dimensión afectiva, no es nada más la cognitiva o la metacognitiva, y la que nos toca ahora, con la que vamos a empezar a entrar, la orientada a la acción, donde además ejecuto, ¿no? Porque como decíamos desde el inicio del seminario, puedo leer mucho sobre autonomía y está padrísimo. ¿Cómo la empiezo a ejercer? ¿Cómo la empiezo a promover en mí y en el otro, en mis alumnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es que vamos trabajándolo de diferente manera, pero a lo mejor con esto mismo que comentas, Amparo, en esta autorreflexión y cómo, para que no se sientan tan solos en ese ejercicio de autorreflexión, pongamos una tarea adicional a la que se van a llevar hoy y que hagan ese ejercicio de autorreflexión de su infografía y nos la mandan. Y entonces con base en eso comentamos. ¿Les parece bien? Larisa, antes de que pases al siguiente, sí quiero aprovechar. De repente nosotros planeamos las cosas, cómo lo vamos a ir trabajando, pero a mí me gusta más esta parte de cuando se menciona algo, contestarlo. O sea, yo soy de los alumnos que si el maestro dice preguntas al final, pues ya se me olvidó que iba a preguntar y ya no tengo ese contexto y entonces pues yo creo que es mejor y más útil para el aprendizaje cuando uno va haciendo las dudas en el momento. Si se fijan, tratamos de trabajar así y luego lo pagamos porque se nos acaba el tiempo y ya no acabamos de ver los temas que teníamos planeados, pero nos parece importante recuperar como todos estos comentarios. Y quiero aprovechar ahorita que lo mencionó Amparo, un punto que íbamos a trabajar más específicamente y puntualmente como conclusión de la actividad, pero me parece pertinente ahora hablar de las actividades colaborativas. Cuando nosotros trabajamos actividades colaborativas con nuestros grupos, en los ambientes en los que los estamos trabajando, siempre llegamos a que si soy alumno, ay, no me gusta eso de los equipos, es una pesadilla. Si soy docente, a veces el docente dice, mira, como que es más rápido porque así calificas de bloquecitos de 5, de 4 y entonces ya en lugar de calificar 40 trabajos, calificas 10. También hemos oído eso. Lo cierto es que las actividades colaborativas como que nunca nos acaban de convencer, generalmente nos parecen injustas en este sentido de, oye, yo hice lo de todos y como los otros no trabajaron, nos sacamos 8 y el 8 fue para todos o no sé. Entonces, justo esto que se mencionó, que parte de lo que mencionaba Amparo, tiene que ver con este planteamiento de las actividades colaborativas. De repente son muy difíciles y es difícil trabajar actividades en colaboración porque rompemos nuestro esquema que tenemos marcado desde que éramos chiquitos. Desde el kinder nos decían,
Usted enfóquese en lo que tiene que aprender, vea su cuaderno, no vea qué están haciendo los demás, la tarea es suya, vea su examen, estudie porque usted es el que va a tener esta calificación, etc. Y entonces eso parece que lo tenemos en nuestra memoria ya, la memoria ROM, esa que nunca se puede borrar y que no lo olvido, y nos da trabajo superarlo. Es decir, ¿qué cosas encontramos siempre cuando trabajamos actividades colaborativas? Si alguien de ustedes trabaja en los foros de discusión, verá que eso siempre sucede. Abre uno el foro, puede abrirlo el día que empieza la actividad o dejarlo abierto desde antes. Lo cierto es que, ¿qué pasa? Como los alumnos no lo asumen como algo colaborativo, tengo que entregar algo en el foro, el día que entro lo entrego, ay, me obligan a comentar algo de mi compañero. Bueno, el que está antes lo leo rápido y le digo, muy bien compañero, qué buena tu reflexión, y ya cumplí. Y como nuestro pensamiento nunca cambia hacia algo de colaboración, entonces no lo estoy aprovechando. Bueno, y el punto, como decía Larisa, es quedarnos con esta reflexión. Pude haber aprovechado la experiencia, los comentarios de otro, la interacción que hubiera podido tener con otros al momento de estar trabajando en colaboración. Como no lo veo de esa manera, tal vez por eso lo sufro tanto, ¿será eso? Que digo, ay, y luego me tengo que poner de acuerdo y yo no tengo tiempo y este compañero que me pusieron, si me lo pusieron me parece mal, si lo escogí también, porque entonces yo para qué trabajé con él si nunca puede y entonces ahora no entregó, no trabaja como yo, o discutir, o no lo dicen ustedes cuando trabajan en equipo, es que perdemos tanto tiempo en la discusión y no tengo mucho tiempo, entonces bueno, ¿no será porque no sabemos trabajar en colaboración? Porque no podemos sacar de nuestra cabeza este esquema de, bueno, yo ya quiero cumplir porque yo quiero entregar lo que me pidieron, ¿no? Entonces, bueno, una de los resultados que queríamos discutir, digamos, al final de evaluar la dimensión era justo esto, llevarse esa reflexión de, ¿por qué me cuesta tanto? ¿De qué se trata la colaboración? ¿De hacer un producto donde yo vengo y pongo mi pedacito y ya me voy? ¿O realmente vivir ese proceso de estar aprendiendo con otros, ver él cómo lo hace? A lo mejor el otro sabe usar una herramienta que no sé, a lo mejor el otro es muy bueno para hacer un esquema que a mí no me sale tan bien, pero yo escribo bien, entonces por eso yo escribía los textos. O sea, si no me doy el tiempo para aprender, ¿cómo espero aprender? Es decir, no estaremos de repente cayendo en esta idea que caen muchos de nuestros alumnos en, ¿se trata de entregar tareas a tiempo o se trata de lo que me va a dejar a mí el haber desarrollado esa actividad, ¿no? Entendemos también que así como se graba en nuestra cabeza el ocúpate de tu asunto y el aprendizaje para ti, también es tú vas a ver que tu calificación sea buena o sea mala porque eso determina cosas en el futuro, ¿no? O sea, sí, también, pero ¿qué es lo importante de la actividad? ¿Lo que me quedé o que la entregué? Entonces, es parte de la reflexión que íbamos a hacer al final, pero como Amparo mencionó algunos puntos, pues bueno, lo dije de una vez, perdón. Ahora sí, gracias, Larry. No, de qué, gracias. Francisco. Sí, gracias. Varios puntos. Mencionan ahorita, ¿no? Bueno, es que no entienden y no preguntan. No, el problema es que muchas veces los alumnos creen que entendieron, ¿no? O sea, hay veces, como decía Amparo, ¿no? Durante la elaboración del producto se dan cuenta que no entendieron y ahí hay un problema. Pero es que no, que entendimos una cosa que quería el maestro y la hacemos y la entregamos y llegamos a la clase y nos dice, esto no era. ¿Sí? Y es particularmente doloroso cuando el equipo además es grande, es que éramos 5, 7, 10 y ninguno entendió eso, ¿no? Entonces, eso podemos pasar con ellos todo el tiempo, ¿no? O sea, si no somos claros y además se comunican de otra forma, estructuran de otra forma a los alumnos, ¿no? Aquí además nosotros tenemos un perfil de aprendizaje y un perfil de enseñanza. Entonces, para nosotros es claro, la actividad pasada se expuso, uno por uno pasamos, porque era muy importante señalar los puntos. Entonces, aquí no encuentro, decía uno de nuestros compañeros, ¿no? No encuentro dónde se subía, entonces se expone. ¿Por qué? Porque la clase pasada fue así, es obvio, ¿no? Cuando uno estudia cosas que parecen obvias y llegamos aquí, no, es que había que subirlo, ¿no? ¿Dónde estaba la liga?
La presentación, ya no la vi, ¿no? Y me pasó lo mismo, porque yo sí trabajé con Alicia y perdón, con Adriana y con Julieta. Día siguiente de la sesión, semana siguiente de la sesión, segunda sesión para discutir, hicimos infografía, etcétera. Y ahorita que la subí, porque ya me di cuenta de toda esta la liga, ¿no? Escucho este comentario de, es que no lo hicimos por una actividad, ¿no? No lo hicimos por una sesión, le hicimos como una estrategia de largo plazo. Dije, claro, ¿no? Y el problema de que tú dices que los alumnos están tan autónomos es exactamente eso, que la interpretación de cada uno y el compromiso y la construcción va a ser diferente. Entonces, pues obviamente llegamos y contra lo que chocamos es contra la concepción de ustedes que hicieron la actividad, que es, no, es una actividad para esta duración, con esta intensidad, con estos parámetros de evaluación, y obviamente lo que nosotros estamos construyendo no va a coincidir con lo de ustedes, ¿no? O sea, eso no hay forma en la que coincida, porque son parámetros, generaciones, formas de construcción, carreras, experiencias totalmente distintas. Entonces, no va a coincidir, no hay forma en la que coincida. Entonces, la experiencia que creo que estamos teniendo varios es que cuando presentamos es que eso está mal, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces, en los grupos, y además los grupos de profesores es particularmente complicado, ¿no? La otra es, nosotros, a diferencia de los alumnos, no construimos desde el inicio una red o un esquema de comunicación eficiente para nosotros, ¿no? Nosotros, porque ya lo sabemos, si hacemos un grupo de WhatsApp, ya sabemos que somos un montón y entonces va a llegar alguien que va a decir, buenos días, y esto va a mandar un chiste y entonces va a tener 300 mensajes diarios y no queremos estar en grupos. Sabemos que es un desastre estar en grupos. Entonces, grupos no, mejor foros, pero algunos sí quieren grupos y otros usan Telegram y otros usan WhatsApp y otros quieren usar Facebook. Entonces, nosotros lo construimos y los alumnos sí, a ellos no les importa, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, preguntan en el grupito de WhatsApp, se contestan automáticamente y homologan lo que van a entregar. Bien o mal, pero lo homologan, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos eso. Somos autónomos por unas cosas, somos súper dependientes para otras, ¿no? No hemos resuelto eso. La otra es, la clase pasada, una maestra al final dijo, ¿no? Esto se tendría que haber hecho al inicio, ¿no? Y tuvo razón. Y entonces, yo lo veo y creo que varios estaremos de acuerdo en que esta actividad estuvo mal diseñada, ¿no? Si con toda honestidad y con todo el cariño que les tenemos, ¿no? Esta actividad estuvo mal diseñada, ¿no? Así como ustedes nos dijeron con toda honestidad, mal, aquí te equivocaste en esto y en esto, en esto, ok, miren a Larisa, las adoramos, esto estuvo mal, ¿no? Hay que platicar al inicio, y si ustedes detectan, porque ya lo detectaron desde rápido, ¿no? Estamos entendiendo mal. Si nadie está subiendo, no te tienen que preguntar. Tú ya sabes que no entendieron, ¿no? Entonces, lo que ha faltado también es este canal para decir, como un foro, un blog o algo, decir, chicos, ¿no? Hay este problema, ¿no? No están subiendo, ¿qué pasa, no? O sea, no tenemos eso. O sea, sí, ya sé que son súper amables, Amparo lo dijo, ¿no? Son súper amables, súper cariñosas, contestan de todo corazón, nos da mucho gusto leerlas, pero también este proceso del maestro también debe de anticipar un poco estas cosas, ¿no? Porque si no, pues llega la entrega y pasa esto, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues todos hemos aprendido un montón, ¿no? O sea, entonces, agradecerles y compartirles, yo creo que esta sensación la tenemos todos, ¿no? No sé si alguien no se sienta identificado con lo que dije, pero yo creo que por ahí está el asunto, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles, efectivamente nos han enseñado un montón y nos ponemos en el lugar de los alumnos y ahora sí, uno dice aguas con la tarea, aguas con el enunciado, aguas con la rúbrica, aguas con la evaluación, o sea, hemos aprendido un montón, pero estamos igual, ¿no? O sea, yo lo que veo es ahí, entre más sabemos, más le sufrimos, ¿no? Entonces, pues gracias. Oh, gracias, Francisco. Silvia y después Alfredo. Buen día. Ay, se ve un poco rara mi imagen porque no puedo manipular bien lo que tengo de fondo. Discúlpenme, si quieren la cierro para que no se distraigan. No, está bien, Silvia. No te preocupes. Bueno, yo creo que el tema da para mucho, pero trataré de ser muy breve en términos de mis apreciaciones. Yo creo que aquí hay una especie de cosas difusas, ¿no? Para empezar, el contenido anterior, que en realidad no vimos, porque 2 sesiones se las dedicamos la dimensión cognitiva. Entonces ahí quedaron cosas por verse, ¿no? Cosas por reflexionarse. Otra cosa que no ayuda en ese sentido es que me parece que la mayoría hemos estado muy orientados a la dimensión cognitiva, ¿no? Entonces, con esas faltas de referentes, pues uno hace lo que más o menos acostumbra a hacer.
Yo me quedé con algunas inquietudes como, por ejemplo, bueno, pues qué emoción. Si la emoción que yo siento es de estrés, ¿qué tienen que ver mis alumnos? ¿A poco a todos les voy a decir que se les baje el estrés porque yo estoy estresada? ¿No? Ahí creo que hay cosas para ir clarificando. Otra cosa difusa fueron las instrucciones, ¿no? Podrán objetar que no preguntamos, pero si no sabemos, pues no hay dudas, ¿no? Entonces, en las sesiones que hicimos y como nos pusimos de acuerdo y coincidimos, pues así fuimos avanzando, ¿no? Yo ahí no tendría, tendría un poco una opinión distinta. Me parece, bueno, y la otra cosa en términos de instrucciones es que nos cambiaron la forma de hacer las cosas sin previo aviso. Entonces eso también, pues no ayuda. Yo no estoy a favor de que nos tengan que estar diciendo como a los alumnos, hazlo, déjalo, ¿qué pasó con tu trabajo? No, o sea, yo así respeto el tema de la autonomía, pero las pautas de orientación, si les van a cambiar, pues avísenos, porque si no, pues uno sigue por ese carril, ¿no? Entonces, es un balance ahí de estar haciendo estas cosas. Me parece que nosotras no tuvimos problema con el trabajo colaborativo. Entendemos muy bien que es un súper problema por muchas razones, que incluso nuestros alumnos también padecen por eso, porque quienes trabajamos con el SUA, los alumnos tienen muchas actividades y así nos pasó. Yo a las maestras les decía, oigan, veámonos a las 6, después de las 6, porque por mi chamba principal no las puedo ver antes, etcétera, ¿no? Entonces sí es un tema de negociación. Entonces me parece que con lo que pudimos trabajar, vimos en cierta medida la emoción, pero trabajamos el aspecto social y colaborativo. Y creo que los trabajos, no los conozco todos, tendría que revisarlos, podrían estar como un insumo inicial que le falta vuelta a la tuerca para ir afinando estas ideas y sobre todo en esta dimensión que yo insistiría es más difusa por la experiencia que en general tenemos, no solo personal, social, sino también como docentes. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Alfredo. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Una de las cosas que voy a dar es mi punto de vista muy personal, porque no sé si los demás compartan el mismo enfoque. Cada uno, de acuerdo a su experiencia, tiene una percepción diferente de lo que sucede. Para mí, el trabajo es un punto de llegada, no es un punto de partida en ese sentido. Y ese punto de llegada está muy relacionado con la experiencia que uno tiene en la relación de los trabajos. Yo les soy honesto, no pude hacer un trabajo colaborativo con los demás compañeros porque no pude. Por el uso de la tecnología me costó muchísimo trabajo. Lo que sí me facilitó, por lo menos me dio una idea, fue revisar los trabajos de todos los compañeros porque estaba perdido en la conceptualización. Entonces, al hacer la revisión, más o menos me formé una idea, no sé si estuve bien o estuve mal en la manera de cómo se planteó la estrategia. Sin embargo, los comentarios que ustedes hacen, para mí me clarifican más puntos, o sea, me abren un panorama. Creo que una de las cosas que uno debe de ser es adaptativo. Uno se debe de adaptar a ciertas circunstancias y dependiendo del contexto en el que uno se mueve, es como uno plasma su experiencia. No es que esté bien o es que esté mal, es que hasta ahí llegué, es que por ahí llegué. Entonces, en ese sentido, es mi opinión. En realidad, mis dificultades tecnológicas son muy, muy grandes. Sin embargo, el deseo de aprender, cuando revisé las infografías, me dieron un horizonte, que era lo que uno trata de ver. ¿Cuál es el horizonte que se está buscando? ¿Cuál es a donde se tiene que llegar? ¿Lo alcanzaré? Pues no sé, pero a lo mejor en ese escalón que tengo o esa escalera que tengo que subir es el primer escalón que me permite más o menos adelantar, no ir hacia atrás, porque siempre ha sido hacia adelante, lo poco, lo mucho, siempre fue hacia adelante y esa pues es agradecerles y sobre todo disculpar por aquella parte de que no pude ejercer un trabajo colaborativo con los demás, pero la colaboración de todos los demás hacia mí sí fue buena por sus trabajos. Eso fue lo que me permitió dar el horizonte. Yo les agradezco mucho la atención que tienen con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Déjenme
Veo que estás levantando la mano, Alberto, pero quería como ir pasando a la otra cosa porque si no, no nos va a dar tiempo con todo. Sí, me das chance de que continúe. Creo que, o sea, bueno, yo agradecemos todos los comentarios de ustedes y bueno, creo que ya aquí salieron distintas cosas, no vamos a ir cuidando aspectos de la parte de las instrucciones, de las actividades, para que no se presente esta parte de dificultad en entenderlas. Creo que las estrategias que hemos utilizado para todas las actividades han sido diferentes, ¿no? Entonces, vi la cara de Mirna cuando ahorita dijo Silvia, no, nos cambian la jugada. Pues es que la hemos cambiado en cada actividad. Creo que no hemos establecido un patrón de trabajo, salvo la sesión del seminario, de dar una breve introducción, pero cada actividad ha sido diferente. Eso no excusa que a lo mejor, o sea, lo que han señalado, que sin duda hubo poca claridad en cómo se tenía que trabajar la estrategia, y bueno, eso lo anotamos Mirna y yo y lo corregimos, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir en las siguientes actividades, pero bueno, el patrón ha sido diferente y hemos tratado justamente de poner diferentes actividades para trabajar de distintas cosas, ¿no? Estaban mencionando ahorita dentro del chat la parte de poder comentar una estrategia que estuvo bien trabajada. Yo comentaba que efectivamente en la presentación que voy a volver a poner ahorita, habíamos puesto otra infografía que está bien trabajada. Las estrategias, no me acuerdo quién fue, si fue Olivia, que dijo, bueno, nosotros trabajamos una estrategia a largo plazo, que es a lo largo de todo el curso. Puede ser que es una estrategia que va a ir trabajando la emoción a lo largo de todo el curso, o que es para una sesión. Ya hemos platicado justamente de esta parte de las estrategias, que es poner una serie de, o sea, estamos viendo una meta que queremos alcanzar y cómo vamos considerando diferentes actividades y diferentes momentos que nos van orientando para poder alcanzar efectivamente esa meta de aprendizaje. Entonces, hubo estrategias que están centradas en una sesión, a lo mejor es un tema que se me dificulta y eso es lo que me causa estrés, y entonces, ¿cómo puedo prepararme y tratar de, a ver, qué es lo que pensamos cuando tenemos estrés como profesores? Pues quizás lo primero es pues, que mis alumnos no se den cuenta que yo estoy estresado, ¿no? Pero ¿cómo voy a tratar de aminorar ese sentimiento que tengo? Y entonces ¿de qué me ayudo? ¿Qué técnicas? ¿Y cuál es la estrategia que voy a seguir para aminorar ese sentimiento y que no afecte mi interacción con los estudiantes, no afecte cómo imparto mi curso, que no pueda dar los contenidos que quería ofrecer a los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, ese era como paréntesis. Había esta infografía de la frustración y se señala, o sea, van numerando por diferentes etapas en qué consiste toda esta estrategia. Y decía, bueno, inicia dando una introducción y dice, en todo programa de estudios hay temas que suelen tener un mayor nivel de complejidad, lo cual puede derivar en frustración académica que normalmente representa un obstáculo para el aprendizaje. Entonces, cuando empiezo a sentir que no estoy entendiendo, a lo mejor me frustro y entonces esa frustración, ¿cómo afecta que pueda seguir avanzando? A veces nos paraliza esa frustración. Y entonces hay un método o una estrategia que empiezan a utilizar aquí, una técnica que le llaman encadenada. El docente planea una dinámica seleccionando un tema. ¿Sí? ¿Alguien comentó? Cadena de palabras se llama. Exacto, ¿no? Y entonces dice, selecciona el tema en el momento que la aborda y el orden de participación de los estudiantes. Entonces escoge un tema y para ese tema empiezan a decir diferentes conceptos relacionados con ese tema. Y de esos conceptos empiezan a decir qué entiende cada uno de los estudiantes.
para que entonces, dice, después cada estudiante, de acuerdo al orden establecido, debe poner un concepto distinto y decirlo al grupo. Luego, el siguiente compañero deberá hacer lo mismo y entonces van así avanzando, pero además recordando los diferentes conceptos que fueron enunciando los otros compañeros. Y cuando salen conceptos que no se entienden y que no están completamente claros para los alumnos, esos se van a tener que trabajar. Entonces, si de repente mis compañeros empezaron a decir una serie de conceptos que yo no tenía identificados, que estaban relacionados en ese tema que estamos estudiando, pues entonces tengo una tarea que es investigar cómo ese concepto está involucrado en el tema que vamos a estudiar. Y de esa forma vamos tomando mayor seguridad y vamos profundizando en el tema que se nos está dificultando. Y esa parte es la que va ayudando a eliminar esa frustración o esa parte de no poder entender en su totalidad el tema. En la medida en que lo voy comprendiendo mejor o que incluso aún estudiándolo, el concepto que me tocó, que no entiendo y sigo sin entenderlo, abrí un foro y abrí la oportunidad de discutir con mis compañeros para poder, o con el mismo profesor, para poder tener una mayor comprensión. Porque además ya tengo mucho más identificado en dónde se está concentrando un punto que no me permite avanzar y no me permite comprender de todo ese tema. Y entonces es toda una estrategia que sí va enfocada en eliminar o en aminorar esa frustración que pueden estar sintiendo los estudiantes con respecto a un tema en particular. Mirna, no sé si quieres comentar algo. Bueno, sí, quería comentar en esta revisión de infografías. Nuestra planeación original era que yo las presentara, pero con la intención de que revisen ustedes lo que hicieron sus compañeros. Nada más les voy a decir cuáles son las que yo creo que así como esta que mostraba Larisa, tienen un buen desarrollo. Ustedes lo considerarán ya que lo revise. Una de ellas es la actividad que se llama Generando satisfacción en tus alumnos en 7 pasos. A mí me parece que esa infografía está bien trabajada porque así como esta que nos contaba Larisa, que tiene características a rescatar, me parece que esta nos da una idea muy clara a nosotros como docentes de cómo ir construyendo esa experiencia en el alumno. Y la otra que me gusta la emoción que tomaron, que es la de sorpresa, cómo la van trabajando y cómo no solo me describen esa emoción, sino nos dicen cómo puedo irla generando en los alumnos. Y esa era la idea de la actividad, justamente que yo pudiera, de esas emociones que yo percibo que tengo ahora en mi práctica, tomar una de ellas y trabajarla de manera en que yo la pueda, por decirlo así, sistematizar y hacer que los alumnos la desarrollen, la trabajen, la vivan. A lo mejor en el caso, como decíamos, de emociones que no son positivas, bueno, tampoco se la puedo desarrollar, ¿no? El miedo, pero a lo mejor ahí voy a trabajar cómo superar ese miedo que tenemos para exponer, puede ser en algún caso, ¿no? Cuando los alumnos van a hacer exposiciones ante el grupo, pues cómo ayudarlos a superar esas emociones y establecer una estrategia. Entonces, bueno, la de sorpresa me parece que la trabajaron también en ese sentido, donde nos da más este apoyo como docentes de poder utilizarla a lo mejor con modificaciones, a lo mejor agregando alguna parte que a mí me interesa como que puntual con el grupo con el que estoy trabajando, ¿no? Entonces, esas serían las dos que yo recomendaría para que puedan revisarlas ahora que revisen todas las que ya están depositadas. Y antes de terminar este punto, ¿alguien tiene problema entonces para subir su infografía a la carpeta para que ahora sí queden todas ahí? Y bueno, ahora que las van a revisar puedan ver el trabajo de todos los demás. ¿Nadie ya? No, yo nada más preguntarte, ¿cuál es la segunda que comentaste, perdón? Sorpresa. No, la primera, perdón. La de satisfacción. Satisfacción en 7 pasos. Okay. En 7 pasos. Ok, gracias. ¿Ok? Amparo, tienes la mano levantada. Sí, lo que pasa es que
quiero comentar algo. Ahí a lo mejor fue donde estuvo para nosotros una diferencia, porque nosotros hablamos en función de una estrategia, de una emoción desarrollada por parte del docente, porque así en la instrucción decía, de las emociones que se colocaron en el Padlet, que se manejaron en el Padlet, elige una. Entonces, nosotros, bueno, yo puse en particular nerviosismo, o sea, pero nerviosismo por parte del docente. Entonces, y motivación que colocó también Raúl. Entonces, en función de la emoción vivida por el docente, es la estrategia que nosotros hicimos en nuestra infografía, ¿sí? Y veo que los demás lo hicieron en función de los estudiantes. Entonces, no creo que hayamos entendido mal porque era claro que decía una emoción que hayas trabajado de la emoción, de las emociones que trabajaste en el Padlet, elige una. Bueno, pues nosotros elegimos la del nerviosismo, ¿sí? Entonces, a mí sí me gustaría, insisto, en saber, bueno, a ver, ahí dónde estuvo en esta infografía, dónde estuvo digamos, el no cumplimiento de la solicitud establecida. Pero Me queda claro que ¿por qué dices que tu infografía no cumple? No. En función de todo lo demás que está enfocado hacia los estudiantes, ajá, la nuestra no es hacia los estudiantes, es hacia los docentes. La pregunta es, o sea, ¿no hay alguna situación diferente? Porque pues sí, todos lo hicieron en función de los estudiantes, nosotros lo hicimos en función del docente. No, porque estás planteando una manera de trabajar con esa emoción. Te digo, a lo mejor si es buena para desarrollarla y si es mala, ¿cómo puedes apoyar al docente o al alumno para minimizarla? Pues porque que venciera ese nerviosismo en tu caso, pero no está mal, pues. No, o sea, yo considero que no está mal desde un inicio, que por eso fue mi primera participación, ¿no? Pero sí me llamó la atención eso de que prácticamente todos se fueron hacia los estudiantes y nosotros lo hicimos hacia el docente. Eso fue lo que quería nada más que me aclararan. Gracias. Gracias. Olivia. Bueno, a ver, perdón. Yo, rapidísimo, nada más. Fíjense que, bueno, a nosotros nos pasó una cosa muy curiosa porque justamente leyendo los textos que nos recomendaron como bibliografía, ¿no? Entre ellos uno de los capítulos de la autora Frida Díaz Barriga, hablando de motivación. Fíjense cómo cada quien, ¿verdad?, va interpretando sus cosas, ¿no? Pero justamente la autora dice que la motivación y para crear un ambiente adecuado en el aula a nivel de esta dimensión, pues justamente se debe pensar en una estrategia de largo alcance, en el sentido de que tiene que ser una actividad o una iniciativa que se debe mostrar en todo el curso, porque justamente ella dice, o sea, no vale que, bueno, nada más hago esta actividad para que se motiven y ya solita se da la motivación o se dan todas las emociones, etcétera, sino que justamente la autora habla de este sostenimiento a lo largo de un curso. Entonces, miren, ahí efectivamente, ¿no? O sea, ahí cada quien le va interpretando, pero justamente como nosotras, sí, o sea, nos basamos en toda esta bibliografía que nos proporcionaron, desde qué es una emoción y qué es la dimensión y todo esto, pues por eso llegamos a esta idea de que pues era una estrategia como de largo plazo y para todo un curso, ¿no? Y de hecho nosotros retomamos este modelo de motivacional en el aula que se llama Target, ¿no? Y que ahí descubrimos que pasa, es un modelo pues que existe ya desde hace mucho y que incluso se mueve académicamente en el plano de la docencia y todo esto, ¿no? Entonces, yo también estoy muy contenta con el curso. Yo creo que efectivamente el curso el seminario, las actividades han sido variadas, eso me gusta mucho, ¿sí? Pero tal vez aquí, yo pienso, sí, y con todo respeto y no desmeritando, ¿no? Que sí faltó precisión en la instrucción, ¿no? Por un lado. Y también creo que hubo los momentos, porque la última sesión nos tomamos un poco, o sea,
la sesión misma se tomó un poco más de tiempo y había varios que nos teníamos que salir y pues ya no escuchamos eso, ¿no? Y otra reflexión que me quedo también, pues es esta parte justamente de la mediación tecnológica. Actualmente estamos trabajando de esa forma, ¿no? Entonces, pues sí tiene sus bemoles, ¿no? Desde, ay, pues cómo contacto a mi compañero o a quién. Digo, en nuestro caso, pues nos teníamos ubicadas profesoras de ciencias políticas que nos conocíamos y pues por ahí establecimos nuestro primer contacto que nos facilitó mucho eso, ¿no? Pero yo me pongo en el caso de educación abierta y a distancia, pues las instrucciones de nuestros diseños didácticos deben ser pues muy claras, ¿no? Como para que no se presten a tanta diversidad de interpretaciones, ¿no? Digo, en un contexto como el de educación abierta y a distancia, donde prácticamente todo va mediado por la comunicación escrita, ¿sí? Y que entonces, pues justamente las instrucciones tienen que ser lo más claras posible, ¿no? Yo sé que ahorita este seminario no es exactamente eso, pero sí es una nueva experiencia al estar trabajando, pues sí, con la mediación tecnológica, ¿no? Gracias. Gracias, Olivia. Bueno, ya me da pena con Alberto porque hace rato le dije que no, que estábamos corriendo fuera de con el tiempo y no le di la palabra y ahorita se lo va a dar. No, te pido, Alberto, si puede ser rápido para que nos dé tiempo, porque hay un comentario importante en el chat que dice que también, justo de repente, pues en esta parte de los tiempos, algo que nos pasó con la actividad es que se hizo al 5 para las 2, ¿no? Y entonces había gente que tenía que salir corriendo y pues bueno, para evitar que también nos pase esto en esta sesión, ahorita terminamos con Alberto y pasamos a lo siguiente. No te oímos. Alberto. No. No. Nada. Ya. Ok, perfecto. Gracias, buenas tardes, muy breve. Siguiendo nada más con el orden de ideas del comentario de Silvia, Amparo, perdón. Una observación, a mí me tocó trabajar con Erika Reyes, sí nos pusimos de acuerdo, no batallamos con eso, aprendimos mucho, pero yo le compartí mi respaldo de las respuestas del formulario de la dimensión emotiva y ella también me compartió sus respuestas, las leímos, nos hicimos algunas observaciones, pero ambos llegamos a la conclusión de que nos faltó una realimentación de esa tarea, porque a partir de esa tarea fue que diseñamos la infografía. Entonces sí nos quedamos con esa sensación, esa necesidad. Es la aportación que quería hacer. Gracias. No, gracias a ti, Alberto. Muchas gracias. Bueno, entonces déjenos pasar a la siguiente actividad. Para ir haciendo el cierre de lo que es también los temas tanto social como afectivo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a pedirles que se dividan en grupos para que puedan discutir estas dos preguntas, ¿no? Cuando nosotros les pedimos que hicieran la infografía, hubo equipos de 3 personas o de 4, pero solo trabajaron una emoción. ¿Cómo eligieron la emoción que iban a trabajar? Porque seguramente cuando tuvimos la actividad de Padlet, pues cada uno de los integrantes del equipo había puesto una emoción que no necesariamente fue la misma que puso el resto de los compañeros del equipo. Entonces, ¿cómo eligieron esa emoción que fueron a trabajar? Y la otra es, ¿por qué consideran que a pesar de identificar que las emociones juegan un papel importante en la enseñanza y el aprendizaje, resultan poco trabajadas las estrategias en torno a ellas? ¿No? Un poco
justo Mirna y yo lo comentábamos cuando veíamos algunas de las infografías donde parece que se menciona la emoción que se va a trabajar y la estrategia está enfocada en otra cosa que no tiene que ver con la emoción. Entonces, ¿por qué a veces le damos la vuelta a trabajar con estrategias que están centradas en las emociones? Entonces, es una breve discusión que quisiéramos que tuvieran por equipos para poderlas comentar. No nos va a dar tiempo de comentar todas, pero que después podamos subir aquí en el foro algunas de ellas y poder avanzar. ¿Hay alguna duda con respecto a la actividad? Solamente es discutir ahorita por qué, a pesar de identificarla, no lo logramos. ¿Sí? Un poco en ese sentido. ¿Por qué así? ¿Por qué a pesar? Si recuerdan, cuando les presentábamos al inicio del seminario esta parte de cuestionario de aprendizaje autónomo, se identificaba que había una parte de emoción fuerte que los estudiantes se sienten solos o que de repente no sienten que hay empatía. O sea, siempre hay sentimientos que están rodeando el aula. Sin embargo, a veces pareciera que no es importante abordar la parte de los sentimientos, de cómo se está sintiendo un alumno o cómo se está sintiendo el grupo, ¿no? ¿Por qué? De acuerdo, gracias. No, ¿de qué? Hay una mano levantada de iPad. No sé quién es iPad. Ay, perdón, soy yo, Gabriel. Es que no pude entrar no desde te mi preocupes. computadora. Perdón, ¿y en mi caso qué pasa? ¿Cuál ¿En es tu caso? Pues que no trabajé en equipo. Pues te perdiste la experiencia. Ok. Ya lo importante comentarás es, con el... Adelante, lo importante es lo que decía Larissa, o sea, la intención de que ustedes hayan trabajado en colaboración, que hayan abordado, si se fijan, es uno de los temas más complicados, porque ni siquiera estamos poniendo calificación que tuviera que ver con lo administrativo, sino siento que no me están aprobando, ¿no? Entonces, como siento eso, no me gusta. O sea, tenemos sentimientos y emociones positivas, negativas. Y justo lo que queremos en este momento es que puedan tener este espacio de discusión de, a ver, trabajé en equipo y yo quería trabajar, como decía Amparo, ¿no? Por ejemplo, el nerviosismo, porque es un tema que a mí me impacta, pero el otro maestro quería trabajar el miedo. Y entonces, bueno, como llegó un tercero y también dijo que el miedo, porque él se sentía de repente con miedo usando tecnología, por ejemplo, pues ¿por qué lo decidimos? ¿Por qué le dimos más importancia? Lo discutimos, entramos en consenso, pensamos que era más tendencia ahora a hablar de miedo que de lo nervioso que te pones al exponer, no lo sé. Justo esto, porque como docentes nos pueden dar muchos cursos de estrategias didácticas, de diseño didáctico, de comunicación con los alumnos, etcétera. Pero la emoción es algo que se trabaja poco. Y tal vez esa sea la razón por la que no sabemos nosotros manejarlas a veces ni con nosotros mismos y a veces tampoco con el grupo en el que interactúo. Todavía más complicado tal vez si yo soy el docente y tendría que saberlo porque yo marco la línea, ¿no? O sea, yo estoy aquí porque sé más que el grupo que está trabajando conmigo. Entonces, justo hacer esa reflexión y comentar esta experiencia que tuvieron al trabajar en equipo con esas emociones, ¿no? Sí, y hay una precisión, o sea, los vamos a dividir en equipos, pero aleatoriamente. No necesariamente son el equipo con el que trabajaron la infografía. Y de esta manera van a poder discutir con otro grupo. ¿Ustedes cómo escogieron la emoción? No, pues nosotros lo hicimos de esta forma, pues nosotros de esta otra, ¿no? Ok, creo que con eso queda resuelta la duda de Dolores. Y entonces... Ya los pues, creo cuando tú me digas. Pues yo creo que ya, ¿cuánto les damos? Ok, pues 10 minutos para tener tiempo y no terminar antes de las
y no terminar. No terminar después de las 2. Ok, Ok, 10 minutos. Acuérdense que de todas maneras se manda un mensaje antes de cerrar. Ok.